hace rato haciéndoles la invitación precisamente a que nos sugieran, a que si desean venir o que toquemos un tema en especial, pues precisamente surge el comentario de algunas amistades y conocidos que nos ven en internet y que nos escuchan por radio. Vamos a tratar de no ser repetitivos con el programa anterior que hablamos sobre la Semana Santa y Pascua, pero que algunas amigas, igual les mando saludo a Alejandra Chavarín, a Vicky de Gloria, a Irma de Bustos, a conocidas, la licenciada Blanca Cárdenas, a Rebeca Cuevas, que me dijeron, yo sí es que el programa sentimos que faltó, quedó, qué fuerte lo que no queremos ver a veces, que por qué el número 7, cuando comentabas, Emilio, de las 7 caídas, las 7 puñales, de la Virgen, que de hecho sí, hay palabras, o sea, a mí me llega y lo entiendo, porque conozco el romancero de la Vía Dolorosa, conozco los versos de Fray Asinelo, y son frases que ahí vienen, pero que bien dichas como deben de ser, bien enfocadas hacia la pasión de Cristo, hacia el mensaje que se quiere o se trató de dar, y los que lo entendemos, los que no lo entendemos, lo que lo entendemos a nuestra conveniencia también, si podíamos tocar ese tema, pues primero de por qué los 7. Mira, lo primero que quiero yo resaltar es este detalle, o sea, no es un programa religioso, ni muchísimo menos, claro que no. Ni tampoco queremos saltar a lo que es tradicional en la doctrina cristiana y en concreto la católica, o sea, no vamos a hablar de eso, pero vamos a ver la parte humana de ese mensaje que estás tú comentando y que ¿Qué es lo que nos enseñó? Que fue parte de lo que hicimos la semana pasada en el programa que estuvimos platicando sobre lo que había sido la pasión, lo que había sido la Semana Santa, lo que había sido la resurrección y la repercusión que había tenido también en cuanto a la vida social, las vacaciones, que a la hora de la hora por las vacaciones todo el mundo se olvida pues, de Cristo, ¿no? Y del mensaje que a la hora de la hora, que si dijo tal cosa o no dijo tal cosa, existen tantos y tantas traducciones y tantos comentarios, que lo importante es sacar el meollo del mensaje, que es, óiganme, ya ni siquiera amar los unos a los otros, llevarse bien, respetar, aprender a respetar en sociedad para salirnos de lo que es la ley de la selva. ¿Qué quiero decir con esto, Yossi, de la ley de la selva? Mira, me voy a ir a la parte humana. Me voy a ir a la parte humana del ser humano. El ser humano, igual que cualquier animal, tenemos 3 impulsos. En los animales nosotros los despreciamos porque decimos, es que tiene un instinto animal. Bueno, el ser humano, vamos a llamarlo en lugar de instinto, impulsos. Son 3. El impulso de sobrevivencia, de supervivencia, el impulso de conservación y el impulso gregario. Esos impulsos son tan sanos, que yo podría decir que son la base de lo que le llamamos el pecado original. ¿Por qué? Okay. Son los impulsos que nos motivan a vivir, a producirnos, a reproducirnos y a convivir con otras personas. Son los impulsos naturales que tenemos físicos y que los podemos ver reflejados en cualquier animalito. Vamos a ir a un pequeño corte, ahorita regresamos. Santísimo, santo Dios. Regresamos. Ya estamos de regreso, pues precisamente platicando sobre este tema que quedó, pues causó polémica, así como que fuerte, dicen algunas conocidas amigas, por lo sucedido, pues, o sea, de que iba Jesús tan golpeado, tan maltratado, tan flagelado, tan humillado, o sea,
encima todavía clavado en la cruz, y que dijo picado por una lanza, ¿sí? Y todavía tuvo esa actitud de no renegar, de no enojarse, de no odiar, de no a lo que le estaban haciendo. Sí, no, y aparte, y no una persona, y hasta cierto punto hasta de desesperarse. Ajá. ¿No? Porque cuando y a ti no te golpee algo o nos recuerden a la familia. Uy, no se diga. Y ya traes el coraje, lo digo. Por eso yo sí, mire, estaba yo mencionando en el otro bloque, al terminar el bloque, esos impulsos naturales que tenemos, que los impulsos son naturales y son buenos. ¿Por qué? Porque los traemos en el cuerpo humano a través de todas las secreciones mismas, con, entre otros la adrenalina, que nos ayuda a buscar la vida y buscar defendernos a nosotros mismos, el impulso de sobrevivencia. Este impulso de sobrevivencia lo vemos, por ejemplo, una persona que sale herida tiende a defender su propia vida. Una persona que tiene un pensamiento tiende a defender sus pensamientos y sus convicciones. Sí. O sea, una persona que vive en determinado local, ya sea un departamento, una casa, una mansión, pone sus bardas alrededor. ¿Eso qué quiere decir? Está defendiendo su espacio vital. Cuando vamos en un elevador que se nos acerca a la gente, nos sentimos molestos. ¿Por qué? Porque están invadiendo nuestro espacio vital. Todo eso es un impulso natural que tenemos los seres humanos de defendernos nuestra propia vida. Ese defendernos nuestra propia vida mal llevado, mal entendido, ¿qué es lo que nos lleva? Al egoísmo. Al egoísmo y a ver primero por nosotros que por los demás. Entonces, bien llevado, o sea, es natural que lo tengamos. El otro instinto es el de conservación. Ese lo vemos, por ejemplo, en los pajaritos. Los pajaritos, las golondrinas, por ejemplo, la forma en cómo hacen sus nidos. Es increíble la ingeniería que utilizan. Y el cortejo que hacen las ballenas, por ejemplo, el macho con la hembra, para poderse aparear, para conservar la especie. En el ser humano, ¿qué es? Es la atracción, primero física, posteriormente viene el cortejo de conquistar a la pareja, ya sea falsa o ya sea verídicamente, como tú quieras llamarle, pero el cortejo que se va haciendo de regalar las flores, de corresponder con un regalo, de poco a poco. ¿Cuál es la idea de eso? Es también formar una familia. Es el instinto o en los animales y el impulso de conservación en los seres humanos y que te llevan a formar exactamente eso, una familia para poder seguir con la especie. El tercer impulso natural que tenemos todos los seres humanos es el impulso gregario. El impulso gregario es el que nos lleva a convivir en sociedad, que entonces nos impulsa a querer ser aceptados en la sociedad. Entonces, para eso aprendemos buenos modales, aprendemos a respetar a otras personas, a respetar las leyes. Esa es en la parte buena. En la parte negativa es que las sociedades nos exigen tantas cosas, desgraciadamente, y a través de la publicidad, nos exigen tantas cosas, las sociedades, que nos llevan a transgredir leyes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿qué nos ponen como gran valor? El valor económico. Vales más mientras más economía tienes. Entonces, para poder presumir que yo tengo más economía, tengo que tener un carro más a la moda, más lujoso, tengo que vestirme con ropa de marca y todo para poder demostrar. Y eso es una especie como de... Pues es un valor espejismo. Un valor espejismo. Un valor espejismo. Tengo que tener una figura increíblemente preciosa físicamente para poder ser aceptado. Pero todo lo hacemos, ¿por qué? Porque queremos vivir en una sociedad. Eso lo vemos, por ejemplo, en las manadas de elefantes. Los elefantes cómo viven en sociedad y cómo entre todos, si viene, por ejemplo, no sé si lo hayas visto en varios documentales, vienen, por ejemplo, unos leones a atacar a los elefantes bebés y cómo los elefantes grandes los defienden entre sí. ¿No? Y ya sea, ¿por qué? Porque los rodean y espantan a los leones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esa es la convivencia en sociedad. Y eso es lo que tenemos los seres humanos. O sea que todos esos impulsos, esos tres impulsos naturales, son
buenos porque son lo que nos da fuerza o nos motiva a buscar la vida y a convivir y a reproducirnos. O sea, todo eso es natural y es bueno. Claro. Ahora, que el ser humano, ya desviando todo eso, nos lleva a algo negativo, pues sí nos lleva a algo negativo. De ahí, por ejemplo, el instinto de conservación mal llevado, pues te lleva a la lujuria, o sea, al uso indebido de la sexualidad, ¿no? El impulso social, pues también nos lleva a lo negativo, que pues muchas veces mucha gente, que es lo que atrae la delincuencia, analizas tú la delincuencia y es, no puedo adquirir yo los bienes que necesito por las buenas, pues los adquiero, aunque sea sobrepasando sobre los demás. Y de alguna manera son también 7, o sea, los 7 pecados capitales, ¿no? Por eso exactamente. Manera. Ahorita bueno, vamos a entrar a eso. Esto es como una síntesis, vamos a decir, de poder. Si no entendemos esto, pues difícilmente vamos a entender significados o parábolas de otra cosa. Fíjate que aquí viene lo importante, por ejemplo, viene la importancia del personaje. Fíjate, estoy hablando del personaje Jesucristo. El personaje, ¿qué es lo que nos enseñó? Que él, como ser humano, tenía que tener esos 3 impulsos naturales. Y sin embargo, a pesar de eso y a pesar de estar sufriendo lo que se nos dice que pudo haber sufrido en la cruz, cuando sobre todo se han analizado ya científicamente lo que era el sufrimiento de la cruz, que era ya no nada más el abandono, olvídate tú del abandono, la traición que pudo haber sentido, sino los dolores físicos de las contracciones de sus músculos, de sus tendones, de sus huesos rotos, de la sangre que perdió, la deshidratación que tenía. Ya llevaba agua, como sí. Ya cuando estaba en la cruz era agua. Ya, exactamente, o sea, el agua del cuerpo, sí, pues. Y que a pesar de todo eso, una de las enseñanzas es que supo sobrepasar ese impulso natural en el ser humano de supervivencia y supo salir de la ley de la selva, entonces ya no dejó de actuar. Lo supo utilizar. Sí, y dejó de actuar como cualquier animal, la parte animal nada más, que el animal, si tú, por ejemplo, a un perrito le quieres quitar un hueso, te avienta el mordisco. Claro, eso es la parte impulsiva. Y en cambio, el ser humano logra, la mamá que tiene hambre, pero su hijo también se quita el pan de la boca para dárselo al hijo. Entonces, ¿cómo logra pensar en algo más importante? Y eso es salir de la ley de la selva, o sea, salir de los meros impulsos naturales para crecer como persona. Y eso fue una de las enseñanzas que nos enseñó Jesús al sobrepasar esos dolores físicos y a pesar de ello, lo que estuvo diciendo en las 7 palabras. 2015 años. Y la repetimos, y no lo entendemos. La repetimos las 7 palabras, fíjate lo que estuvo diciendo. Tengo sed. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy mismo estarás en el paraíso. Estaba fijándose en la otra persona y en el ruego y en la oración de la otra persona, en la petición, vamos a decir petición para no decir oración. En la otra fue, madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y todo está consumado. O sea, ¿cómo es? Ese todo está consumado es una enseñanza, porque todo esto, el chiste es sacar de todo eso que estuvimos viviendo, sacar una aplicación humana a la vida real. Padre, todo está consumado, que a pesar de todo ese sufrimiento, cuando bajó la cabeza, la bajó en paz. ¿Qué quiere decir? Como dicen, cada quien va a morir como vivió. Entonces, para poder morir en paz, hay que vivir en paz. Es una de las muchas enseñanzas que podemos sacar de todo esto. Ahora, lo que tú decías, ¿por qué 7 palabras? ¿Por qué los 7 dolores? ¿Por qué las 7 visitas de los templos? Por ejemplo, mucha gente hace las visitas porque va a las empanadas. Va al templo a las empanadas. Ni entra. ¿Sí? No, y entran y dicen, voy a rezar un Padre Nuestro, y va ni saben ni qué está diciendo, ¿no? Así reza. Pues sí, así hay mucha gente que así reza, ¿no? La boca, entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, ¿cuáles son? ¿Por qué las 7 visitas, las 7 casas? Mira, se supone que son las 7
vueltas que le hicieron dar a Jesús cuando el Jueves Santo. Mira, la primera es del cenáculo al huerto de los olivos. Del huerto de los olivos, espérame, el cenáculo que es donde fue la última cena. Ah, ok. De la última cena. Fueron a ese lugar a aprenderlo. El cenáculo fue la última cena. Ahorita vamos a tener que ir a otro cuarto y ahorita Dios. regresamos con las 7 visitas. Ya estamos de regreso. Le recuerdo los teléfonos 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Los repito, 31 22 11 90 36 47 18 83. Por si tiene algún comentario que hacernos, nos servirá muchísimo, porque por los mismos comentarios que tuvimos de la semana pasada salieron estos temas que estamos tratando de ver humanamente qué es lo que nos pudo haber dejado esas enseñanzas de la pasión, la resurrección, etcétera, etcétera, y todo lo que estuvimos celebrando en Semana Santa. Pero la parte humana, ya hicimos las bases, tan sencillo como esto. Los seres humanos tenemos unos impulsos animales, que los tienen todos los animales, y que por nuestra misma constitución humana también nosotros los tenemos. ¿Qué es lo que nos enseñó Jesucristo y cuál es el mensaje que nos dio? Que si nos dijo una cosa, que si nos dijo otra, la verdad es que nos enseñó a vivir dominando esos impulsos naturales, y no dominándolos, sino más bien encauzándolos y aplicándolos a una sana convivencia y a un sano desarrollo personal. Por eso estábamos viendo, por ejemplo, lo que tú me preguntabas, ¿por qué las 7 palabras? ¿Por qué los 7 dolores? ¿Por qué el 7, 7, 7, 7? Las 7 visitas de las 7 casas. Pues todo lleva un orden, ¿no? Todo lleva un orden. Y aparte, pues mira, son números que han sido cabalísticos, como el 40, los 40 años de los judíos buscando la tierra prometida, los 40 días que Jesús estuvo en el desierto, la cuaresma son 40 días, o sea, son números pues que se han usado en esa forma, pero estábamos hablando y mencionando por qué fueron las 7 casas, las visitas de las 7 casas, que desgraciadamente mucha gente, te digo, llega, medio se persina y no sabe ni qué está haciendo. Entonces, el ir a visitar los 7 templos tiene su significado. O sea, claro, yo voy al templo y voy en la postura de que voy a la primera visita, me enfoco en qué fue. Bueno, mira, exactamente. Aquí vienen cuál es la idea de las 7 casas. Mira, la primera es la visita, el tránsito que hizo del cenáculo al huerto. ¿Cuál fue el cenáculo? Es donde estaban en la última cena y que se fueron caminando hasta el huerto de los olivos. Esa es la primera visita para recordar ese tránsito y lo que pudo haber ido pensando Jesús, acompañado todavía de sus apóstoles, que acababa de celebrar la última cena, que Judas ya se había ido, etcétera. Todo eso. Fíjate, ¿en qué deberíamos estar pensando, sí. ¿no? Segundo, la segunda es cuando lo hacen preso a Jesús en el huerto de los olivos, y de ahí lo llevan a Anás y empiezan los primeros juicios, los primeros insultos, la primera bofetada. Luego de Anás lo llevan a Caifás, la tercera visita. De Caifás lo pasan con Pilato. ¿Por qué? Porque dado que lo quieren crucificar y ellos no podían crucificarlo porque para eso necesitaban el permiso de Pilato, del romano. Entonces le van con Pilato. Luego Pilato se lava al medio las manos, todavía no se las lava completamente, pero dicen, que aunque es nazareno, entonces le toca a Herodes, entonces se va a Herodes. Y esa es otra visita, la de Herodes. Y luego Herodes, a la hora que vio que no le pudo sacar, que le hicieron un milagrito, entonces lo manda de Herodes a Pilato. Y por eso andan diciendo, pues mira, te traen de Herodes a Pilato de un lado para otro. Y luego de Pilato ya pasa al Monte Calvario, que es la séptima visita, o sea, el séptimo tránsito que hizo para poder y ahí vienen las tradiciones, pues también de que en muchos atrios regalan vasos de agua, de chía, de horchata,
de Jamaica, etcétera, para la gente que va caminando. Antiguamente hay unos escritos de una señora extranjera que vivió en la Ciudad de México allá por 1840, que decía que era un verdadero sacrificio para las mujeres de Alcurnia hacer la visita a las 7 casas, porque no era entrar a un solo templo 7 veces, porque mucha gente es lo que hace, sino que caminaban a 7 templos en el centro de la Ciudad de México, estamos hablando de 1840, en que las mujeres no usaban propiamente zapatos, sino que usaban especie como de sandalias de seda o de raso o de tela, y caminar entre el estiércol de los animales y caminar entre puras piedras, porque eran calles empedradas. Entonces era un verdadero sacrificio, o sea que hacían sacrificios en esa forma. O sea, hay que tomar en cuenta todo eso. Pero mira, ¿cuál es el chiste de todo esto? Es ver que tenemos una enseñanza de que el ser humano tiene que salir de la ley de la selva a través del respeto, a través de la dignidad, a través sobre todo de la convivencia, de la sana convivencia, y todo eso en qué se junta, ama a otros unos a los otros. No, claro, y bueno, ya me enojé. Ya me enojé. No te debes de enojar, al contrario. No, o sea, me desespera, Emilio, de repente que dices, ay, ¿qué te duele más a veces? ¿Un engaño, una traición, un robo o una burla? O sea, a veces ni siquiera eso podemos dominar, Emilio. Pero mira, ¿sabes? Repente veo que, pero mira, me voy a los extremos. Pero mira, otra de las cosas que da también es que se toma todo lo que se está relacionado con el Evangelio, con lo que es templos, iglesias, en cualquier religión, cualquier doctrina, mucha gente las reniega. ¿Por qué? Porque no quiere tener una disciplina, no quiere tener una guía, quiere dejarse llevar por los impulsos naturales. Ahora, ¿qué es lo importante? Por ejemplo, vamos a una de las enseñanzas principales que tenemos de parte de Jesús, nos dio las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, pues mucha gente no les hace caso y dice, ¿qué son las bienaventuranzas? Pues bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, que muchos dicen hasta bienaventurados los mensos, dicen mucha gente, ¿no? Pero, ¿cuál es el chiste de eso? Permíteme leerte un pequeño parrafito. Dice, en el Antiguo Testamento se nos narra en el libro del Éxodo capítulo 20 que Dios habló a Moisés y le dijo, no tendrás otro Dios que a mí, no te harás esculturas ni imagen alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de lo que hay abajo sobre la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas y no las servirás, porque yo soy Yahvé tu Dios, un Dios celoso que castiga en los hijos las iniquidades de los padres hasta la 3ª y 4ª generación de los que me odian. Y le dio los 10 mandamientos, o sea, 10 principios básicos para la mejor convivencia humana, partiendo de los impulsos naturales animales controlados por la mente, que es lo que estábamos platicando, y cimentándolos en reflexiones más arriba de la satisfacción de las necesidades fundamentales humanas, pero sobre todo impulsándonos a no hacer para no ofender, no hacer para no lastimar a otras personas, o sea, no faltar el respeto a otros. Jesús, en cambio, en el Nuevo Testamento, él asegura que él no viene a quitar la ley antigua, sino a cumplirla, pero con su mensaje de amor, llevado a cabo con sus preceptos, formas de vida, parábolas y ejemplos, y los ejemplos que nos da, no tanto que nos haya dado otros mandamientos, sino más bien nos enuncia los efectos, las derivaciones, la trascendencia, el desenlace o la conclusión de llevarlos a cabo de buena voluntad. Por eso se llaman las bienaventuranzas. Y es el enunciado de las bienaventuranzas. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacer un ejemplo nada más. Por ejemplo, dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Vamos a aplicarlo no en plan religioso, sino en el plan de la convivencia humana. Bienaventurados los pobres de espíritu. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Dice, el que es pobre de espíritu, fíjate, o sea, es el que está desprendido de lo material, que lo tiene, lo usa, lo sabe medir en beneficio de su vida terrena,
Por ejemplo, una gente que trabaja, que gana dinero, que lo utiliza para pagar sus impuestos, para cubrir sus gastos personales, sacar adelante a su familia, la educación de sus hijos. O sea, es una persona que sabe utilizar los bienes materiales en su vida terrena. Como digo, en bien propio, en bien de los demás, sin apego desmedido. Y ese será poseedor del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, ¿qué es? Es paz, es tranquilidad, es amor. Entonces va a vivir en paz consigo mismo, con los demás, porque está cumpliendo con sus obligaciones. Además, con ello, va a lograr una de las metas más deseadas por toda la humanidad en toda su historia: la libertad. Una gente que está desprendida de lo material, vive libre internamente. Por ejemplo, otros: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Aquellos que sufren males temporales y terrenos, conociendo las enseñanzas de Jesús y reconociendo que la trascendencia de todo lo temporal tiene un fin y que la confianza en el amor de un Padre nos respalda, oye, pues, esa persona siempre encontrará solución, una respuesta, o por lo menos forma de resignación, además de la paz interna en esta vida, como cimiento de la verdadera y perpetua felicidad, por supuesto, en el momento que hay en el descanso eterno. Y volvemos a lo mismo: una gente que quiere morir en paz, tiene que aprender a vivir en paz, ¿no? Claro. Y así, si nos ponemos a ver cada una de las bienaventuranzas, a desmenuzar cada no es otra cosa más que la consecuencia de haber seguido los pasos que nos enseñó Jesús. Por eso dicen, es que Jesús es la verdad y la vida. ¿Por qué nos dicen es la vida y es el camino, la verdad y la vida? ¿Por qué el camino? Pues porque nos enseñó cómo actuar. ¿Por qué nos dice que nos quitó del pecado? Porque nos vino a enseñarnos a no pecar. Una gente que respeta no ofende, no falta. Una gente que sigue sus ejemplos, esos ejemplos que estuvimos hablando de la cruz, de que a pesar de estar sufriendo lo que está sufriendo humanamente, logra sobrepasar todo eso y logra hasta perdonar. Pues óyeme, toda esa gente vive en paz y muere en paz. Vamos a ir hay otro corte y regresamos. Ya estamos de regreso. Emilio, vas a cerrar con un... Mira, vamos a con cerrar. Un reto, te iba a decir. Mira, si quiero hacer una pequeña reflexión a través de una poesía, porque una poesía que se llama Oración. ¿Por qué la oración? Porque se malinterpreta la oración. La oración se piensa muchas veces en estar repitiendo, así como hace rato hice en plan de broma, que es un rezo, y es una taravilla nada más. Y realmente la oración no tiene que ser, es otra cosa más importante. Y voy a compartir esta, que así se llama Oración. He razonado, fíjate, Yossi, he razonado con mi mente tu existencia. La lógica me muestra tu labor creadora. Hasta acepto tu acción reparadora y deduzco en mi vida tu injerencia. ¿Qué quiere decir eso? He razonado con mi mente tu existencia. Pues oye, te pones a razonar y tiene que existir un inicio de todo. Claro. Ese inicio pues es Dios. La lógica me muestra tu labor creadora. Pues oye, pues no me queda más que reconocer por lógica que hubo una creación inteligente. Porque si tú agarras un reloj, lo desarmas, lo metes en un calcetín, lo avientas al suelo, pues no va a salir armado. Y en cambio tú ves la naturaleza, la lógica te muestra tu labor creadora. Hasta acepto tu acción reparadora. O sea, me viniste tú a enseñar cómo vivir, como decíamos hace rato, cómo convivir con otras personas, cómo vivir saliéndome de la ley de la selva y dejando la parte animal a un lado y dominando y más bien desarrollando la parte espiritual. Y deduzco en mi vida tu injerencia. Cuando se pone uno a ver a través de la buena voluntad, oye, siempre dice uno, oye, es que de veras que Dios ha intervenido en mi vida, porque cómo me ha solucionado, cómo me ha dado cosas. Bueno, dice, los labios murmuran oraciones aprendidas, repitiendo palabras que son convencionales,
un hilván conocido de frases repetidas que nos compran cual divisas celestiales, el pago por las gracias recibidas y absolución de todos los mortales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos dicen, ay, mira, voy a rezar 3 Padres Nuestros para que se me cumpla esto? Para que me den el trabajo. Entonces yo estoy usando a los Padres Nuestros como monedas celestiales, como si fueran monedas del cielo. Es más, cuando te dejan una penitencia en la confesión, pues esas 2 rosarios. Bueno, ¿por qué tiene que ser penitencia un rosario o 2 rosarios en lugar de decir, qué bueno que voy a meditar un Ave María, ¿no? Que es distinto? Por eso dice, y además cuando se utilizan, voy a rezar 5 Padres Nuestros para que me saque la lotería, estoy comprando con oraciones, ¿no? Dice, y aquí viene la enseñanza de la oración. Es solo el corazón el que dialoga y escucha silencioso tu palabra, el que hace de cualquier ejaculatoria una fuente sincera de alabanza. Es el que entiende calmado tu presencia, quien te conoce sin tener que comprenderte, el que rompe tu distancia con la tierra y te tiene aunque no crea merecerte. Ese es el corazón, que es donde veras está la verdadera esencia del ser humano. Dichoso nido de tu fuente extraña este corazón que yo tengo, la que rompe la sed del abatido, la que hace de un templo de nuestra alma, donde ejerces tu existencia y tu dominio, recinto perfumado de tu calma, depósito humano de tu amor divino. Ese es el corazón. Y es donde sale la verdadera oración, o sea, el verdadero deseo de alabanza, de agradecimiento, de enseñanza y de convivencia y de aprender yo a crecer como ser humano. No, y ese tipo de reflexiones, así como dicen, ¿no? El universo siempre conspira para que se realicen las cosas, y a veces sí saturamos de oraciones, y hasta eso creo que lo encauzamos mal, ¿no? No, y además no las sabemos decir porque no las reflexionamos, o sea, las repetimos, y voy a rezar tantas jaculatorias porque para que se me haga el milagrito de tal santito. No. A los santos más bien hay que aprenderles cómo fue su vida, qué fue lo que ellos hicieron para aprender a vivir como seres humanos saliéndonos de la ley de la selva. Exacto, ¿verdad? Sí, pues todo lo que ¿En qué momento nos salimos pues de, ¿sí? de Mira, a ver, Radio Mujer tiene aquí un Radio mensaje. Mujer 1040M es el sábado 25 de abril a las 9 de la mañana, tiene la invitación al Salón de Eventos de la Expo Guadalajara, aquí en Avenida Mariano Otero y Las Rosas. La entrada es libre. Conferencias de ¿qué le das a tu cuerpo? Es el nombre del evento. El hábito del buen vivir es un evento para conocer la sana alimentación, liberar el estrés, sanar tus emociones y adoptar hábitos saludables en tu vida. Las conferencias, ¿por qué estoy gorda? Es una conferencia, no me veas que ¿por qué estoy gorda? Con Luisa Ortega, nutrióloga clínica y conductora de Nutrición y Vida. La diabetes y el mexicano, ¿dónde está el riesgo? Con el doctor Eduardo Márquez, endocrinólogo, director del Instituto Jalisciense de Metabolismo. Clase de deliciosas y saludables ensaladas combinando hojas verdes. Ese está rico. Frutas, verduras y semillas con Leti de Huerta, chef y conductora del programa De la Canasta a tu Mesa. Yoga, un método científico para establecer la salud, liberar el estrés, con Alex Sánchez, maestro de yoga y conductor de Tu Vida en Balance. Escucha a tu cuerpo y baja de peso con Blanca Mercado, terapeuta y conductora de El Diván. El hábito del buen vivir, porque nunca es tarde para empezar. Pues está muy sana la invitación, es entrada libre. Sábado 25 de abril, 9 de la mañana, Salón de Eventos Expo Guadalajara, y dése la oportunidad, regálese algo para usted. Yo sí, para mira, casi para terminar, yo sí quiero hacer otras 2 pequeñas reflexiones sobre esto de las bienaventuranzas rápidamente. Fíjate, por ejemplo, para hacer aplicaciones prácticas. Una de ellas dice, bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra. ¿Qué quiere decir? Mira, la personalidad de una persona tranquila
siempre se impondrá con majestad ante la agresividad. Dime si no. Sí. Fíjate cómo tiene su enseñanza eso. Dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Tan sencillo como la ley del boomerang. Siempre se cumplirá la ley del boomerang y eso se aplica en la búsqueda de la verdadera justicia. Cuando lo buscas, tú lo vas a tener. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Para conocer a Dios, pero la esencia de lo que es el verdadero creador de todas las cosas, no se necesita mucha ciencia, sino únicamente la simpleza con que una planta mira hacia el cielo. Dime si no. Todo esto podemos ir aprendiendo y eso es lo que nos enseñó Jesús a través de esos dolores y de superar esos dolores en la cruz y de superar todo lo que es el abandono y nos lo enseñó, como dijimos, teniendo esa base humana de impulsos naturales igual que nos igualan con los animales, pero que lo superó con el crecimiento del espíritu. Pues yo creo que hay mucho que pensar, hay mucho que modificar en nuestro interior, por eso son, creo yo, estas pausas en el año, como de reflexión, como de limpieza, así como está esta invitación al hábito de buen vivir. Creo que es como un hábito del buen vivir a nuestro espíritu, estas fechas, tanto estas de Semana Santa, Pascua, como la de diciembre, y tratar de pues ser mejores personas y estar conscientes del lado y sobre todo ahorita que dijiste eso, tenemos. Ser mejores personas, pero no nada más decirlo como mucha gente a principios de año. ¿Cuál es tu propósito? Ser mejor persona. ¿Pero qué quiere decir A ver, dime todo esto que vimos en el programa, a ver ¿qué si puedes. puedes. ¿Qué quiere decir ser mejor persona? Sí. Ahora, muchas veces también hay gente que es muy buena, entonces, ¿por qué tiene que mejorar? Que siga caminando por ese camino, o sea, ¿por qué menospreciarnos? Al contrario. No, y hay una preparación que debemos de tener y todo, porque, pues, fíjate, como dicen, el que empieza mal, pues mal acaba, ¿no? Sí. Las cosas que no se hacen bien desde el principio, lógico que no van a tener un buen final, pues es parte ya de esta energía que nosotros mismos nos buscamos, ¿no? Y de alguna manera en lo que no pensamos es qué legado queremos dejar encaminado a no esto de que yo hice mal y sabes que por añadidura tus generaciones van a estar mal, ¿no? No, pero yo sé, tú la reflexión y donde salió mucho de parte de todo este tema que hemos estado desarrollando ahora, fue tu reflexión de decir, ¿qué vamos a dejar a la generación que sigue? Sobre todo cuando tú te pones a ver a tu nieto. No, claro. ¿Qué le voy a enseñar? Y fíjate, ¿qué le vas a enseñar? Ni siquiera la palabra, el ejemplo. El ejemplo, sí. El ejemplo. Sí. El ejemplo de ser una gente derecha, honrada, respetuosa, digna, como tú eres, y todo eso, él lo va a absorber, no lo va a aprender, lo va a absorber y lo va a poder practicar. Claro, y más porque pues, no me dejarán mentir, ya los niños vienen con otro chip. Totalmente. Entonces poder y aprender a estar con ellos. Gracias, Emilio. No, pues gracias por todo eso y espero que ya no haya más preguntas para el siguiente programa y podamos tocar otro tema. Gracias, Arturo. Gracias, Chuy Preciado. Y no le cambie porque ya llegó Valeria Guzmán.